Bolívar, Chávez, Bolívar, son orgullo para las nuevas generaciones, para los chamos que recuerdan, que recrean las historias y hazañas de esos titanes, cuya vigencia permanecerá fresca y activa por siglos. Siempre, siempre será de ese modo. Los gigantes como Chávez nacen una vez cada 200 años. Así lo marca la historia de la humanidad. Nosotros lo pudimos ver, tocar. Lo recuerdo hace 4 años en Petare, a esta hora, celebrando sus 58 años con el pueblo de Petare en la calle, movilizado. Jamás podríamos pensar que unos meses después le tocaría ya volar alto hacia otro paisaje. Recuerdo su ejemplo, ha quedado y se acrecenta. Fue sometido el comandante Chávez a todas las pruebas. Podría yo decir, y me perdonan la expresión, sé y me consta que la prueba más dura que le tocó pasar fue la traición de gente en la que confió y a la que le dio su cariño y su responsabilidad. Era lo más duro que le tocaba pasar y vivir en esta batalla, sentirse apuñaleado por quienes tomaban las banderas que él le había entregado limpias, puras, y abrazadas a esa bandera sacaban un puñal y lo apuñaleaban por la espalda. ¿Cuántas traiciones le tocó vivir? Y yo me pregunto hoy, ¿dónde están los traidores? Los traidores están donde tienen que estar, en el basural de la historia, olvidados, secos, despreciados por el pueblo. ¿Y dónde está Chávez? En el más alto altar del amor del pueblo venezolano y de la historia. Por eso hoy tenemos que decir Chávez es decir lealtad, amor es decir pueblo, es decir historia. ¡Que viva nuestro comandante Hugo Chávez! ¡Chávez vive! El libertador Simón Bolívar, una vez que fallece su señora esposa María Teresa del Toro, él se dirige a Europa y pues tiene contacto con grandes pensadores, científicos y finalmente en Europa se reencuentra con su maestro Simón Rodríguez, y esto le sirvió para no solo sentir de cerca la Revolución Francesa, ver el crecimiento y ascenso de Napoleón Bonaparte. Por supuesto, recibió mucha influencia de grandes pensadores como Bonpland, científicos como Humboldt, como Rousseau, y esto le permitió a él tener una visión amplia de lo que era la verdadera educación que tenía que ser para el pueblo. Por eso nos decía que un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción, y ahí es cuando entiende que la educación debe llegar a todos los rincones de Venezuela para verdaderamente ser libre. Mientras pudiéramos conseguir la independencia de la corona española, pero siguiéramos en la miseria, en la pobreza y en un pueblo sin formación, sin educación, sin luces, como lo decía él, moral y luces, que son nuestras primeras necesidades, es entonces cuando él decide en Venezuela comenzar, además de lograr la independencia, una verdadera transformación de la República. En este sentido, nuestro comandante Chávez retoma esos valores, especialmente de uno de las raíces de nuestros árboles de la educación, que es don Simón Rodríguez, quien a través de este pensamiento tan avanzado para su época como el de don Simón Rodríguez, nuestro comandante Chávez decide crear misiones que liberen al pueblo de la ignorancia, empezando por la misión Robinson, que buscaba en un momento histórico, estamos hablando de principios de la década del 2000, para alfabetizar a todas esas personas que estaban excluidas del proceso educativo. Una vez que él entiende la necesidad de la alfabetización, también entiende
que es necesario lograr el estudio de educación primaria como un derecho y un deber para los estudiantes, para los jóvenes. Y entonces crea pues la Misión Rivas. Posteriormente a eso, sabiendo la gran cantidad de población flotante que existía en Venezuela, llamada así en ese momento, porque eran nuestros bachilleres sin cupo, en el 2003 nace la Misión Sucre para combatir el flagelo de la sociedad, de esa gran cantidad de jóvenes que no tenían oportunidades de estudios universitarios, y decide la municipalización de la educación. En este sentido, el presidente Chávez crea toda una red de educadores decididos a ir hasta los sitios más recónditos de Venezuela, los más alejados, hasta las catacumbas, para buscar a nuestros jóvenes bachilleres que no tenían acceso a un cupo universitario. Y entonces la Misión Sucre crea la municipalización y la territorialización de la educación, donde finalmente la educación está ligada a las necesidades territoriales de cada municipio, de cada eje territorial, que tienen cada uno su propia naturaleza, y finalmente pues lograr la verdadera transformación de la localidad. En este sentido, pues el comandante Chávez impulsa la Misión Sucre como una de las grandes misiones educativas para buscar la profesionalización del pueblo y sacarlo de la ignorancia y de la marginalidad, porque nos mantenían al margen, nos mantenían a raya mientras eran grandes apellidos los que entraban a las universidades tradicionales, y no era el pueblo. Ahora es el pueblo el que tiene el acceso a la educación y al conocimiento. Bueno, de Bolívar a Chávez pareciera que fuera un tiempo bastante largo, pero bueno, la verdad es que Chávez acorta ese tiempo cuando retoma el pensamiento de Simón Bolívar. Bueno, como sabemos, Simón Bolívar fue un líder, luchador, que entregó su vida por la independencia de Venezuela y bueno, que logró la independencia política. Sin embargo, quedaron como pendientes aspectos económicos, y ahí es donde Chávez retoma ese pensamiento, donde concientiza al pueblo venezolano, desde por ejemplo a nivel petrolero. Le dice a las personas que, bueno, que tenemos suficientemente riqueza, que nuestro petróleo no es bitumen, como algunos quisieron hacerlo parecer para adquirirlo a un costo menor, y bueno, que se pudiera entonces distribuir la riqueza. Entonces Chávez retoma ese pensamiento de justicia social de Simón Bolívar y lucha pues para que nos independicemos económicamente, aunque hoy en día es difícil también hablar del tema económico y pareciera imposible esta independencia, ya que estamos conviviendo pues con una moneda extranjera. Sin embargo, en el tiempo de Bolívar también pudiera parecer imposible que se liberaran los esclavos, que Venezuela pudiera ser independiente, y Bolívar lo logra. Entonces, bueno, igualmente Chávez visiona de que nosotros como pueblo venezolano sí podemos ser independientes del yugo, en este caso estadounidense, y me recuerda también una frase que el comandante Chávez dijo alguna vez, retomando las palabras de Simón Bolívar, que decía que Estados Unidos parece destinado por la providencia a plagar la América de miseria, y yo le agregaría hambre a nombre de la libertad. Entonces Chávez retoma ese pensamiento de Bolívar y a partir se hace consciente pues que estamos siendo dominados, y trata entonces de que nosotros nos independicemos a nivel económico, y eso bueno no es fácil. Sin embargo, si nosotros pensamos en la unidad latinoamericana, en la patria grande, al igual que lo pensaba Bolívar, yo creo que fielmente vamos a terminar siendo independientes económicamente. Yo pienso que Bolívar está más vivo que nunca, sobre todo porque el comandante Chávez nos revivió ese pensamiento. A Bolívar no solamente hay que mirarlo desde la estatua, a Bolívar no solamente hay que mirarlo desde las plazas, desde una efeméride, sino que hay que ser disciplinados y formarnos a través de ese pensamiento, de ese grande que nos dejó
nos dejó pensamientos para la liberación completamente, la independencia total de Venezuela, y al final lo que buscamos es la justicia social con el socialismo que Chávez nos planteaba y que sí es posible. De Bolívar a Chávez pudiera parecer un tiempo muy largo, pero bueno, es un tiempo que Chávez acorta cuando retoma el pensamiento de Simón Bolívar. Ese pensamiento independentista, aunque sabemos que Simón Bolívar independizó políticamente Venezuela del yugo español, pero sin embargo quedaron como luchas pendientes, sobre todo a nivel económico. Chávez, desde este punto de vista, retoma o concientiza a las personas de que nosotros somos un pueblo, de que podemos ser independientes económicamente, aunque hablarlo en este tiempo es un poco difícil porque hoy en día estamos conviviendo con una moneda extranjera. Sin embargo, nosotros creemos, o lo que creemos en un ideal libertario, de que sí es posible independizarnos totalmente, de que sí, así como Bolívar pensó en la patria grande, en que nos uniéramos para poder entonces construir una patria de justicia social, donde todos los países o las naciones de la América se unan para que todos los pueblos podamos convivir en paz en ese ideal socialista. Entonces nosotros creemos que Bolívar está más vivo que nunca. En este mes de gigantes, desde el movimiento Jóvenes del Barrio, desde cada una de las juventudes de este país, nosotros conmemoramos este espacio, esta victoria. Seguimos en esta nueva época de transición, en esta nueva época de socialismo, marcando las rutas que desde nuestro libertador Simón Bolívar, nuestro comandante eterno Hugo Chávez, nos dieron las herramientas, nos despertaron la conciencia, el deber social, nos trajeron la historia, nos volvieron a dar las armas, pero las armas de la conciencia, las armas del ideal, las armas de la convicción para seguir liberando nuestra América. Y más allá de eso, Bolívar y Chávez continuaron el gran ejemplo de humanidad, de cristianismo, de hermandad, donde esta América se convirtió en una sola. Nosotros desde Bolívar tuvimos el sueño, o tenemos el sueño de la Gran Colombia. Chávez lo amplió, creó la CELAC, fue parte de todo este maravilloso momento. Igualmente despertó y dio una apertura económica a la innovación, lo aceptó, lo motivó y lo transformó en esta nueva etapa. Bueno, nuestro presidente Nicolás Maduro ha venido con una gran bastión a levantar las luchas, a levantar las banderas y a seguir con esta juventud que está cada vez más aguerrida, más fuerte, más convicción, más victoriosa a seguir la batalla de esta revolución. Esta juventud sigue manteniendo viva la llamarada de la revolución bolivariana. Ese legado que nos trajo Bolívar, que nos continuó dando y que nos levantó Hugo Rafael Chávez Fría, nuestro comandante eterno. Esta juventud hoy se siente comprometida enabolando las banderas de lucha de la independencia de Venezuela, la independencia de Latinoamérica, la independencia de nuestra humanidad. Hoy, cada día, nos encontramos en una batalla constante, siempre siguiendo el legado, esa hermosa historia que hoy nuestro presidente Nicolás Maduro maneja, lo lleva siempre a cada uno de nosotros los juventud. Hugo Chávez trajo la historia de Bolívar, la historia de nuestra América, la levantó, elaboró las banderas, creó la CELAC, nos devolvió las historias, nos devolvió la economía, nos devolvió cada uno de los lazos con nuestra América, nos hizo convertirnos en una sola nación, en un solo legado. En esta nueva etapa de transición al socialismo, nosotros en la juventud está cada vez más comprometida, más convicción, con más fuerza, con más motivación a seguir construyendo las banderas de lucha, a seguir manteniendo las banderas de lucha de la independencia de Venezuela, de nuestra Latinoamérica, del mundo. Seguiremos el legado de Hugo Chávez y de Bolívar.